Las 60 preguntas que están responden a todo lo que hemos hecho. Es decir, todo lo que hemos dicho debería permitirnos responder estas preguntas. No son las únicas, ¿cierto? Porque he puesto algunas, pero mínimamente pica cada uno de los elementos de la tecnología educativa. Entonces, vamos a comenzar con enfoques pedagógicos y teorías del aprendizaje. 1. Dice, cuando un docente en su labor pedagógica trabaja la denominada conciencia fonológica como zona de desarrollo próximo para el aprendizaje de la lectoescritura, dice aprendizaje de la lectoescritura, se puede afirmar que el docente está utilizando los aportes de ¿a quién le interesan mucho los símbolos? ¿A quién permite desarrollarlo completo antes de desarrollar en los estudiantes los símbolos? ¿Quién de los psicopedagogos que están mencionados me permitiría explicar la conciencia fonológica? Que el alumno no lo aprenda, es decir, no aprende el abecedario A de ala, B de beso, C de casa, no, sino que asuma conscientemente la fonología de cada uno de ellos y lo entienda, lo comprenda. Y eso le va a permitir tener una muy buena lectoescritura. Muy bien, lee Vygotsky, ¿cierto? Vygotsky nos hace esta afirmación. Entonces, Vygotsky nos plantea esta propuesta para poder desarrollar realmente una lectoescritura no aprendida de memoria, sino conscientemente. 2. La respuesta es la C. 2. El profesor Flavio inicia sus clases de ciencia y ambiente formulando preguntas sobre la selva a sus alumnos. Luego expone el tema detalladamente a sus alumnos durante aproximadamente 20 minutos. Hace un alto y pregunta nuevamente a sus alumnos. Se da cuenta que no entendieron muy bien el tema y luego vuelve a explicar el tema de forma más pausada y didáctica utilizando láminas. Realiza un rápido repaso del tema. Pide a los alumnos que dibujen la célula con sus partes y que se preparen para la evaluación de la próxima clase. La experiencia educativa desarrollada por el profesor Flavio corresponde a un aprendizaje por... ¿Qué cosa es lo que ha hecho Flavio en el transcurso de todo el día? O de toda la clase. Ha repetido varias veces. ¿Con qué finalidad ha repetido? Que recepcionen la información los estudiantes. Entonces será recepción. ¿Y qué más? ¿Con qué finalidad les pidió que recepcionen? Con la finalidad que memoricen, ¿cierto? Con la finalidad que memoricen. La respuesta será la D, recepción memorista. Y si se dan cuenta, así hacíamos nuestras clases antes. Varias veces ahí insistíamos en si es posible tarea, algo así, no, pero debería quedar. Aunque eso también medianamente rescata a Ausubel. Dice que mientras más se repiten las cosas, se hace significativo. 3. Un aprendizaje es significativo cuando el estudiante... ¿Qué debe hacer el estudiante para decir que su aprendizaje ha sido significativo? La D, muy bien. Debe integrar sus conocimientos previos con los nuevos conocimientos. ¿Quién lo dice? Ausubel. Para que sea significativo, debe integrar los conocimientos previos con los conocimientos nuevos. La D, entonces. 4. Para que un aprendizaje sea significativo, es indispensable que se cumpla simultáneamente ¿qué cosa? ¿Me dicen sí o no? Simultáneamente debe cumplirse lo siguiente: que el material debe ser potencialmente significativo. Sí. Bien.
El alumno debe poseer en su estructura mental los conceptos previamente formados. No, pues no. ¿Por qué? Si todavía no está en esa etapa. 3. Los conocimientos nuevos deben ser de fácil acceso a la estructura mental del alumno para que asimilen mejor según Piaget. 4. El alumno debe mostrar predisposición positiva y hacia el nuevo aprendizaje verdadero, ¿cierto? La actitud frente al área. La respuesta es la D. 5. De las siguientes proposiciones, escriba cuáles son verdaderos y cuáles son falsos y luego marque la alternativa correcta. Entonces, acá vamos diciendo cuál es verdadero y cuál es falso. El principio fundamental de la escuela activa es manipular, es aprender. Se aprende haciendo. ¿Es correcto? Sí. Muy bien, verdadero. Siguiente. En el paradigma cognitivo, aprender a aprender implica el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas. ¿Es verdad o no? Dice estrategias cognitivas y metacognitivas. O sea, el hacer un procesamiento mental y después verificar cómo hice ese procesamiento mental. ¿Eso es válido? Sí, es verdadero. En el paradigma sociocognitivo, se prioriza un modelo de enseñanza-aprendizaje. ¿Se puede hacer modelos de enseñanza? ¿Se puede dar modelos a los alumnos, a los estudiantes? No, ¿cierto? No, responde a la nueva propuesta, porque los modelos esquematizan. ¿El paradigma sociocognitivo responde a la actual sociedad del conocimiento? Sí. Entonces la respuesta es la D. D. 6. El profesor José Luis está muy preocupado por el rendimiento académico de sus alumnos durante el primer trimestre, por la cual ha aplicado una batería de pruebas para detectar las principales diferencias cognitivas que presentan y que no les permiten aprender eficientemente. Luego ha diseñado su programación y sus sesiones de aprendizaje de tal manera que le permita reforzar las capacidades básicas de recepción de procesamiento de la información. El profesor José Luis está aplicando algunos principios de la teoría. Histórico no es, psicogenético tampoco, condicionamiento clásico menos, por lo tanto es de interaccionismo social de Fuster. Eso sobre el foco, algunitas, ¿no? Para tener una idea. Sobre el currículum, para reforzar lo que hemos conversado sobre el currículum. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones evidencia una concepción del currículo vigente? Nuestro currículum. Dice, evidencia una concepción del currículo vigente. La C. El estudiante no puede proponer contenidos, conocimientos, ¿esa? No. ¿Cuál sería? La E. Los contenidos curriculares son medios para el desarrollo de las capacidades y aptitudes. Y eso es cierto. Nuestra preocupación ya no está en terminar todos los conocimientos que están en el DCM, sino que esos conocimientos los utilicemos para desarrollar las capacidades. Algunos capacitadores le van a decir, los conocimientos son pretextos para desarrollar las capacidades y actitudes, pero no es el fin. O sea, no es el fin del currículum. 8. El concepto de currículo pertinente en función de las características del estudiante está referido. ¿A qué está referido el currículo pertinente?
empezando con el estudiante. ¿Alguien? D. Al propósito de que los estudiantes obtengan conocimientos y valores significativos necesarios en su contexto espacial, social y temporal. La respuesta es la D. 9. El profesor Cotto ha elaborado una propuesta curricular realizando un amplio diagnóstico cultural, económico y social sobre los alumnos y sus familias y la comunidad. Ha planteado que el currículo se debe buscar concienciar a los alumnos y padres de familia sobre su realidad actual para que puedan transformarla y superar sus situaciones limitantes. La propuesta del profesor Otto se encuentra ¿en qué está enmarcada la propuesta del profesor Otto? Si la currícula debe permitir que conciencien los alumnos y los padres. ¿En el modelo o el enfoque? ¿Seguro? En el modelo, si dice concienciación, ¿qué modelo me permite que los alumnos conciencien? El modelo sociocrítico de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, ¿cierto? Hay que concientizarnos para transformar nuestras realidades en Paulo Freire. La B. 10. El currículo está estructurado en base al qué enseñar, cómo enseñar y cuándo enseñar. Y qué evaluar, cómo evaluar y cuándo evaluar. Este modelo contiene los elementos curriculares siguientes. ¿Qué elementos curriculares contiene? ¿Qué evaluar? ¿A qué se refiere? A los contenidos. Muy bien. ¿Cuándo enseñar y cómo evaluar? ¿A qué se refiere? No, ¿cuándo enseñar? ¿A qué se refiere? Perdón, falta el cómo. ¿Cómo evaluar? No, ¿cómo enseñar? ¿A qué se refiere? Métodos. ¿Cómo evaluar a los métodos? Muy bien. ¿Y cuándo enseñar? ¿Y cuándo evaluar? ¿A qué se refiere? A la secuenciación. ¿Cierto? A la secuenciación. ¿Ya tienen la respuesta? ¿Qué nos falta? ¿Todo eso a qué se refiere? A la evaluación. Entonces sería contenidos, métodos, evaluación y secuenciación. La respuesta es la C. Vamos a la correcta. En el actual presente de la educación básica, el para qué, el qué y el cómo son asumidos como qué son asumidos en el DCN actual aquellos, como fines, como competencias, como objetivos o como logros de aprendizaje. El para qué, el qué y el cómo. ¿Cómo son asumidos? Como logros de aprendizaje. La respuesta es la D. Como logros de aprendizaje, conocimientos, capacidades, principios fundamentales. La respuesta sería la D. 12. Miss Martina ha elaborado un modelo de aprendizaje autoinstructivo, considerando los siguientes elementos: objetivos generales, objetivos específicos, objetivos operativos, contenidos desarrollados, actividades de aprendizaje, autoevaluación de los aprendizajes. El módulo elaborado pertenece a un modelo curricular. Con ese modelo curricular, ¿qué estaría haciendo o qué me estaría permitiendo? ¿Será práctico?
¿Será integrador o será instruccional? Es instruccional porque eso se utiliza, por ejemplo, para educación a distancia, ¿no? Que hace tu módulo y con todo tu examen. Y por lo tanto que busca, o es instruccional propio del conductismo, ¿cierto? Propio del conductismo. ¿Quién trabaja actualmente todavía con este modelo? Medianamente trabaja con este modelo los CEFROS. Los CEFROS aún todavía hacen módulos. Ellos lo dicen, trabajamos con el enfoque modular. 13. Si Miss Martina elabora un módulo de aprendizaje concibiendo que este desarrollará un conocimiento específico que necesita ser reforzado en sus estudiantes, ella estará atendiendo ¿a qué enfoque estará atendiendo si lo que está diciendo es que modifica muchas cosas con el fin de atender qué cosas? Si me dicen necesita ser reforzado en sus estudiantes, ese sería el enfoque reconceptualista, ¿cierto? La C estaría atendiendo al enfoque reconceptualista que critica el enfoque conductual. 14. La fuente curricular que determina el macromodelo sobre el cual se comprende e interpretan las demás fuentes curriculares se denomina, para definir lo macro, la esencia de toda la educación. ¿Qué fuente utilizo? Fuente epistemológica, o sea, la B. Muy bien. Eso han sido algunas preguntitas de lo curricular. Pasamos a la psicopedagogía. La concepción 15. La concepción del estudiante con necesidades educativas especiales o específicas se sustentan en el principio teórico. ¿En qué principio teórico está sustentado los estudiantes con necesidades específicas? La C. Bien, todos los alumnos tienen derecho a ser tratados por igual y a gozar de igual oportunidades educativas, ¿cierto? 16. ¿Cuál de las siguientes características define las necesidades educativas específicas o especiales? De todas estas características, ¿cuál es el que mejor define a las necesidades específicas de educación? La D, muy bien. Se muestra muy inquieto en el salón de clase y ha desaprobado 3 áreas curriculares. Así que siempre hay que tener en cuenta, si un alumno está desaprobando constantemente, ya tiene un rasgo de inclusión. Hay una característica que hay que explorar. Este niño seguro necesita una educación especializada o específica. 17. La psicopedagogía se orienta ¿a qué? ¿A qué está orientada la psicopedagogía? ¿Qué me permite la psicopedagogía en mi práctica pedagógica? Me brinda, muy bien, la D de dedo, me brinda métodos, técnicas y procedimientos para lograr un proceso de enseñanza adecuado a las necesidades del estudiante, ¿cierto? Eso es lo que me permite. Planificación. A ver, ¿cómo nos va en planificación? 18. Dice que es el proceso a través del cual el currículo se hace pertinente a las características y demandas de los estudiantes y de su contexto. Esto es la definición de la A. Muy bien, diversificación curricular. 19. Los profesores de comunicación de una red de escuelas
estuvieron reunidos para analizar un conjunto de problemas que habían encontrado en el desarrollo de sus actividades pedagógicas. Todos ellos consideraron coincidieron en situaciones comunes, tales como el número de horas lectivas para el área no eran suficientes. Las exigencias del DCN para desarrollar capacidades propuestas en cada área no están ajustadas a la realidad. Los textos con los que cuentan los estudiantes requieren de ajustes importantes para ser parte del apoyo pedagógico. Ante esta situación, los docentes acordaron proponer cambios y reajustes en varios aspectos, comunicando a todas las instancias de estas situaciones a las instancias superiores. De la actuación de los docentes, podemos señalar que el currículo se genera y permite cambios a partir de qué. ¿Desde qué aspecto debo hacer cambios en el currículo o en el TC? Muy bien, a partir de la realidad donde se está educando. A eso lo llamamos diversificación o adecuación. La 20. El PEN, el Proyecto Educativo Nacional, señala como política establecer un marco curricular nacional compartido, intercultural, inclusivo e integrador que permita tener currículos regionales. ¿Cuál sería nuestro rol a nivel de institución educativa para aportar al desarrollo de esta política? ¿Cómo participaron ustedes en la construcción del PCR? ¿O cuál fue el rol que cumplieron? ¿Qué letra? La D, muy bien. Elaborar propuestas para aportar al currículo regional tomando en cuenta los objetivos educativos nacionales. Eso hacemos desde la escuela en el caso de la construcción de un PCR. 21. Si el proyecto educativo regional, el PER, de una determinada región del país tiene como un eje estratégico la conservación del medio ambiente, que es también de ustedes, ¿cuál debería ser el rol de la institución educativa? No dice del docente, de la institución educativa ubicada en la jurisdicción de dicha región en relación al desarrollo curricular. ¿Qué es lo que se debe hacer la institución educativa? ¿Qué debe hacer? La B, muy bien, considerar conocimientos, capacidades y actitudes relacionados con dicho tema transversal, incorporándolos en el proyecto curricular institucional. Eso es lo que deberíamos hacer para atender a un eje de un proyecto educativo regional. 22. El actual diseño curricular nacional de educación básica regional, ¿qué contiene? ¿Qué contiene el DC? ¿Contiene los aprendizajes que deben desarrollar los estudiantes? Sí, muy bien. ¿Contiene al proyecto educativo nacional? ¿El DCN contendrá al PEP? ¿Al PEP? No, ¿cierto? Son dos instrumentos diferentes. ¿Los fines del sistema educativo peruano están contenidos en el diseño curricular? Sí, sí está. ¿El proyecto curricular institucional de tu escuelita está en el DCN? No. Entonces la respuesta es la A. 23. En una escuela, los profesores, luego de analizar un conjunto de alineamientos pedagógicos para diversificar el currículo a nivel institucional, optaron por hacer un conjunto de cambios e incorporaciones en su proyecto curricular institucional. Este accionar docente responde a que el diseño curricular nacional es... ¿Cómo es el diseño? Muy bien, es un documento abierto y flexible a cambios curriculares, dependiendo en qué zona estoy, ¿no? En qué región o en qué contexto.
24. La diversificación curricular es, ¿cuál es la mejor definición de diversificación curricular? Sí, bien. Es un proceso de adecuación y enriquecimiento del DCE a las necesidades e intereses de los estudiantes. Como necesidades e intereses de los estudiantes, no de los padres de familia. 25. Una red de escuelas rurales se reunió para realizar la diversificación curricular, señalando que contaban con toda la documentación orientadora del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional de Educación y de la Unidad de Gestión Educativa Local. Respecto, ¿qué otros elementos son necesarios para el trabajo a desarrollar por la red mencionada? Aparte de todos esos documentos, ¿qué es indispensable que deben de tener si quieren construir un diseño? La sede, muy bien. O sea, que es necesario tener los problemas del contexto, las necesidades institucionales, las necesidades de aprendizaje y las demandas de la comunidad. Muy bien, la respuesta es la sede. 26. Los directivos de una escuela, luego de revisar el informe técnico pedagógico de los docentes, observaron que mucho de lo planificado no se había cumplido tal como lo habían previsto en los documentos. Sin embargo, habían notado que durante la clase que observaron a los docentes, los estudiantes requerían desarrollar otras capacidades no previstas. ¿Qué deben hacer los directivos para que esto no vuelva a ocurrir? ¿Qué es lo que deben hacer los directivos? La columna vertebral de la institución educativa, ¿cuál es? El PEI. Entonces, ¿qué deben hacer? Hacer cambios en el proyecto educativo institucional, específicamente en la propuesta pedagógica. 27. Nora es una profesora de educación primaria, quien se ve en un conflicto debido a que para el primer trimestre deben trabajar sus unidades de aprendizaje en función del tema transversal, educación en y para los derechos humanos, pues señala que le es muy difícil integrar los contenidos del área de matemática, pues no responden estrictamente a esta temática. ¿Qué orientación le darías a Nora? Nora dice que no puede trabajar, es imposible. Educación en y para los derechos humanos no es posible incorporar la contenido matemática. ¿Qué le recomiendas a Nora entonces si no lo puede trabajar como contenido? ¿Qué le dice? La D, muy bien, que aborde este tema en los procesos pedagógicos, es decir, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje. Allí podría abordar la temática, porque si no, no va a poder incorporar nada. 28. Diversificar el currículo en la institución educativa implica adecuar y formular capacidades y actitudes, también proponer estrategias de enseñanza y aprendizaje, además de hacer uso de los recursos adecuados y la forma de evaluar de acuerdo con la intencionalidad de que ¿dónde está la intención? ¿En qué instrumento? La D, ¿verdad? En el proyecto educativo institucional. Los proyectos educativos institucionales justamente guardan esa intencionalidad. 29. ¿Cuál es el punto de partida que se debe considerar al momento de realizar la diversificación curricular? Voy a hacer la diversificación curricular en mi escuelita. ¿Qué es lo que debo hacer? B, muy bien. El
diagnóstico de las necesidades pedagógicas. 30. Si un docente considera que el estudiante es el centro de su trabajo educativo, seleccionará los conocimientos a partir de ¿qué? ¿A partir de los intereses de los estudiantes? Sí. ¿A partir del desarrollo natural del estudiante, o sea, de su desarrollo psicológico? ¿Sí o no? Sí. ¿A partir de los intereses del docente? No. ¿A partir de la demanda de los padres? No. La respuesta será ¿cierto? Los padres van a querer que su hijo sea ingeniero. 31. ¿Cuál de los siguientes procesos son necesarios para la elaboración del proyecto curricular de C? Voy a hacer el proyecto PCI de mi colegio. ¿Ya? ¿Qué procesos debo tener en cuenta? ¿La propuesta pedagógica del PI? Sí, claro, porque ahí está la intencionalidad, ¿no? 2. ¿La secuencia metodológica a desarrollar? ¿Puedo poner en el PCI la secuencia metodológica? No, muy bien. 3. ¿Los temas transversales que trabajarán en sus unidades didácticas? Sí. 4. ¿Las fechas del calendario cívico escolar? No, porque eso se utiliza para la programación curricular anual, no para el PCI. ¿Las metas que lograrán cada ciclo y grado según los mapas de progreso? Sí. Entonces la respuesta será la A, 1, 3 y 5. Procesos pedagógicos. Vamos a la sesión. Toda interacción que se da durante una sesión de enseñanza-aprendizaje, mediación, Ausler, ¿cierto? En el aula o fuera de ella se denomina proceso. Cuando el profesor mide, ¿qué proceso es? Proceso pedagógico, ¿cierto? El proceso pedagógico lo puede hacer dentro del aula o fuera del aula. 33. El docente utiliza la motivación en dos aspectos: al inicio y en el desarrollo de la sesión de aprendizaje. Identifica cuál de las alternativas pertenece a la motivación en el desarrollo de la sesión. O sea, no en el inicio, sino en el desarrollo de la sesión. ¿Cuál de la motivación o de la acción que hace el profesor corresponde? ¿Qué letra? La D, ¿verdad? Cuando la estrategia se orienta a direccionar y focalizar los esfuerzos y mantener el interés por el aprendizaje. 34. El conflicto cognitivo. Y allí, el conflicto cognitivo permite a los docentes desequilibrar las estructuras mentales del estudiante. Entonces, esto no se produce ¿cuándo? ¿Cuándo no se produce la desequilibración? ¿Cuál sería? La D, ¿cierto? Cuando el estudiante aprende nuevos conocimientos, procedimientos, soluciona problemas, se alcanza el logro. Ahí no hay más conflicto, no está bien estabilizado, no está desequilibrado. 35. Se activan al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo o darle sentido. Algunas veces suelen ser erróneos o parciales, pero es lo que los estudiantes utilizan para interpretar la realidad. Se vinculan con el nuevo conocimiento para producir aprendizajes significativos. ¿Cuál sería? Los saberes
los saberes previos que tienen los estudiantes entonces pueden ser verdaderos o pueden ser errados, no hay ningún problema, igual vale. 36. Cuando no utilizamos la evaluación de proceso. ¿Cuándo no utilizamos la evaluación de proceso? ¿En qué momento no hacemos evaluación de proceso? Bien, al activar los saberes previos de los estudiantes, hay no hay evaluación del proceso. Si recién que estás pensando. 37. En el procesamiento de la información, el estudiante se pone en contacto con la teoría científica de este modo. ¿De qué modo se pone en contacto con la teoría científica? ¿Cuándo podemos decir está haciendo ciencia? Letra D. Muy bien. Cuando el estudiante experimenta y reflexiona sobre lo que hace y construye sus propios conocimientos. Muy bien. Medios y materiales. A ver, los medios y materiales. ¿Qué podemos decir? Cuando un docente utiliza en clase un relato conocido de la región, este recurso didáctico tendrá significatividad si hace referencia a alguno de los siguientes aspectos. Va a ser un relato, pero ¿qué aspectos debe tener? Cuando responde a los saberes previos de los estudiantes. Sí, bien. Cuando responde a las expectativas del docente. No, muy bien. Cuando responde a los aprendizajes logrados o a lograrse. Sí. Cuando responde a los conocimientos del docente. No, porque no es el docente que está aprendiendo. Cuando responde a la problemática social de la región. Sí, se llama situación contextual o situación de contexto. La respuesta es la C. 39. Cuando se selecciona un material educativo impreso, ¿cuál es el criterio que debe primar para escogerlo? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta en primer lugar para escoger un material impreso? ¿Vale? La D. La calidad que brinda este material al desarrollo del estudiante según la necesidad del aprendizaje. Muy bien. 40. Cuando los recursos didácticos no facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuándo podemos decir no sirve para generar procesos de aprendizaje? Letra acuérdense, planificación, implementación, ejecución y evaluación. ¿Cuándo será? La D, cuando se haya preparado y seleccionado en el instante. Nunca se elabora al instante, sino se planifica, pero se implementa antes de su ejecución. Evaluación, 41. ¿Cuáles son las características de la evaluación? ¿Por qué se caracteriza la evaluación según el DCN y según RUTA? La D, muy bien, porque es integral, procesal, sistemática, participativa y es flexible. 42. ¿Cuándo decimos que la evaluación no es pedagógica? ¿Cuándo la evaluación no es pedagógica? ¿Cuándo? Letra
usted dice cuando pretende esencialmente asumir el compromiso de desarrollo integral y social, determinando que alumnos han logrado los procesos necesarios en su aprendizaje, capacidades, conocimiento, actitudes, para otorgarle la certificación correspondiente. Allí no es pedagógico, ¿cierto? Una evaluación no es pedagógica para entregar certificados, ¿no? Eso es acreditación. 43. La evaluación pone énfasis ¿en qué? ¿En qué pone énfasis la evaluación según DCN y según Rotas? En el proceso de aprendizaje. En el proceso de aprendizaje. 44. Señala aquello que mejor describe una concepción de evaluación. ¿Cuál de las alternativas definen mejor la concepción de evaluación para nosotros? La evaluación debe ¿Aldeas? La E, muy bien. Debe ser permanente, sistemático y flexible, dando información integral para tomar decisiones. Nuestra evaluación puntualmente sirve para tomar decisiones, no sirve para acreditar. 45. La observación es la técnica para obtener información para un registro anecdótico. Es decir, si yo quiero construir un registro anecdótico, ¿qué técnica debo utilizar? La observación. La respuesta es la C. Tutoría, cuarto. En la función tutorial que asume el docente se enfatiza sobre todo su capacidad. ¿Cuál es la capacidad que debe desarrollar en forma primordial el profesor tutor? La interpersonal, ¿cierto? Debe ser capaz de llegar a los demás, a sus estudiantes, a sus padres. 47. Es un servicio de acompañamiento socioafectivo, cognitivo y pedagógico de los estudiantes. O sea, en la dimensión afectiva, cognitiva y pedagógica. Letra D. Tutoría y orientación educacional. Todo. 48. La estrategia más adecuada para abordar el tema de conflictos entre adolescentes. Muchos se pelean, se insultan, se hacen bullying. ¿Cuál sería la estrategia más adecuada? ¿Cuál de ellas? ¿La D o la B? ¿Cuál harían ustedes? ¿La B o la D? La D, ¿no? Los juegos de rol, ¿cierto? Ponerle en el lugar del otro, a ver qué pasa. 49. El docente, para abordar el tema de la sexualidad con sus estudiantes, tomará en cuenta, ¿qué debemos tomar en cuenta para abordar el tema de sexualidad en inicial, en primaria y en secundaria? ¿Qué es lo que debemos tomar en cuenta? B, bien, las etapas de maduración, ¿cierto? Las etapas de maduración. Sí debo abordar en todos los niveles el tema de sexualidad, pero conociendo en qué etapa de maduración sexual o de su sexualidad están estudiando. 50. Las características de tutoría son: ¿cómo debe ser la tutoría? ¿Cómo debe ser? Debe ser formativa, preventiva, permanente, personalizada, integral, inclusiva, recuperadora y no terapéutica. O sea, la tutoría debe ser todas las anteriores, ¿cierto? Lo único que no hacemos en la escuela es tratamiento, o sea, no hacemos terapia. Así que no vayas a decir, no, mi alumno o mi alumna están enamorados,
así es que han terminado y se han peleado, voy a hacer terapia emocional, mamá. Ten cuidado, ahí sí ya, eso no hace las cosas. 51. Los fundamentos de la tutoría se sostienen en 3 aspectos fundamentales. ¿En qué aspecto fundamental se fundamenta la tutoría? ¿En el currículo está la tutoría? Sí, entonces será en el currículo. ¿Qué más? ¿Dónde más? ¿Qué más se sustenta? ¿En el desarrollo humano o integral? No, en el desarrollo humano, ¿cierto? El desarrollo humano. Y en la relación docente-estudiante. La respuesta es la B. 52. ¿Qué entendemos por tutoría? Inicial, primaria y secundaria. ¿Qué entendemos por tutoría? La A, muy bien, que es la modalidad de orientación educativa inherente al currículo, que se encarga del acompañamiento socioafectivo y cognitivo de los estudiantes dentro de un marco formativo, preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano, no desde el desarrollo integral, sino del desarrollo humano, más allá. Finalmente, educación inclusiva. Escuchemos. Buenos días, estudiantes. Hoy se incorpora a clases un compañero estudiante que proviene de la comunidad del interior del país. Si bien fue el mejor alumno en su colegio anterior, tenemos que ayudarlo, porque sus costumbres son diferentes y tenemos que enseñarle cómo se comporta uno en la ciudad, los tipos de juegos y actividades que se realizan. Hay que ayudarlo a parecerse más a nosotros para que los compañeros de los otros grados no se burlen de él. Si consideramos la importancia de la interculturalidad en la educación, ¿afirmarías que la presentación realizada por el docente promueve la interculturalidad? Así como ha presentado a su estudiante y ha pedido a sus demás compañeros, ¿promueve la interculturalidad? ¿Sí o no? No, ¿cierto? B, no, porque promueve un errado concepto de interculturalidad y de convivencia entre diferentes. La interculturalidad es otro, no es aceptarse totalmente. 54. Los trastornos específicos del aprendizaje o problemas de aprendizaje están directamente relacionados con ¿qué? Los trastornos de aprendizaje estarán relacionados con la atención, no. Con la dislexia, sí, no, con problemas de lectura. Con la discalculia, sí, problemas de razonamiento lógico. Con la disgrafía, sí, no entienden lo que escriben. Con la concentración, no, porque la atención y la concentración son